Deum laudamus. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al maestro Roberto Castelán Rueda. Él es historiador e investigador de la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda. Muy buenos días, Jaime, a sus órdenes. Bien, maestro, está este aspecto, por una parte, de la canonización fast track de Juan Pablo II, en medio de la polémica todavía con respecto a los abusos sexuales de los legionarios de Cristo, las trapacerías de su fundador Marcial Maciel, y en el caso de Juan XXIII, que será canonizado de manera simultánea, la omisión del requisito de los milagros, que antes era indispensable. ¿Qué comentario le merecen estas situaciones? Bueno, efectivamente, de entrada se dan aspectos que podrían estar fuera de los reglamentos, digámoslo así. Por ejemplo, en el caso de Juan XXIII le falta un milagro que pues el Papa actual, el Papa Francisco, omitió, o sea, permitió sacar. En el otro caso se dan efectivamente los 5 años de espera y dos milagros, o sea, digamos que se cumple con los requisitos, pero en efecto también se da dentro de una gran polémica. Ahora, aquí hay un problema de fondo. Desde mi punto de vista, la Iglesia siempre ha tenido el cuidado de dejar al tiempo a quien va a canonizar. De hecho, el que se canonicen 2 papas el mismo día es un hecho inédito, creo que nunca había sucedido en la historia, y sobre todo que fueran 2 papas, digámoslo así, que vivieron en el mismo siglo, y podríamos decirlo así, casi con las mismas condiciones históricas, la guerra mundial y la posguerra, la guerra fría. Entonces, en este hecho me da la impresión de que la Iglesia está juzgando, está haciendo un juicio, está haciendo una valoración dentro de los mismos tiempos actuales. Es decir, no le ha dado el paso del tiempo suficiente para que la historia pudiera decantar el valor de uno y el valor de otro papa para ver cómo merecían y si merecían realmente esta pues dignificación a la canonización. Por otro lado, justamente el que no haya pasado todo este tiempo permite que sean vigente lo que podríamos considerar actualmente los hombres y mujeres de esta época los grandes errores de estos papas, sobre todo el que tenemos más recientes, que es Carol Wojtyla, Juan Pablo II, con respecto a lo que señalaban de Marcial Maciel. Ahorita, en este mismo momento, pues todavía siguen los juicios, todavía están saliendo las evidencias, están saliendo una gran cantidad de casos en donde pues hubo violaciones del mismo Marcial Maciel y de muchísimos miembros de su congregación y de otras congregaciones que al parecer fueron toleradas por el mismo Juan Pablo II. Sí, o si bien no toleradas directamente, que fueran aceptadas por él o pues sí aceptadas, pues simplemente cabe pensar que él conocía de todos esos casos y que lejos de hacer cualquier cosa para castigarlo, en cierto sentido protegió a Marcial Maciel. Por eso se da sobre todo la enorme duda de si Juan Pablo II puede ser o no puede ser canonizado. Pero para mí lo que es el mayor, no sé si error o digamos una falta de tino entre quienes propusieron y ya aceptaron su canonización, es precisamente que la historia no ha decantado el verdadero veredicto de Juan, sobre todo de Juan Pablo II. Ahora, si nos damos cuenta, son 2 papas que algunos ponen con características muy similares, pero que en términos generales tienen características muy diferentes. Los 2 tienen grandes obras políticas, por eso insisto en la época, porque los 2 actuaron en el siglo XX en situaciones políticas y militares para nuestra civilización muy importantes. La guerra mundial, uno actuó en 2 guerras mundiales, aunque ya como papa pues ya había pasado la guerra mundial, pero su desempeño fue sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y Juan Pablo II sobre todo en el gran papel que tuvo en la guerra fría para limitar y ayudar a destruir a los países que se manejaban bajo el sistema de tipo comunista.
Ahora, ¿no pudiera pensarse, maestro, que se devalúa un tanto el concepto de la santidad, tomando en consideración estas sombras que hay sobre la biografía de Juan Pablo II y considerando también que en términos generales en nuestra cultura entendemos la santidad como sinónimo de ejemplaridad? Por supuesto, pero sobre todo se devalúa un poco el papel de la Iglesia. O sea, al hacer estas canonizaciones, insisto, sin que se decante por el tiempo las virtudes, las cualidades de ambos papas, la Iglesia se está viendo apresurada y se está viendo como con otro tipo de intenciones al momento de canonizar, justamente no la de la ejemplaridad, sino como la necesidad de darle a la feligresía un determinado tipo de santo con ciertas características. Es decir, nos está dando un tipo de santos que corresponden más a nuestra época, santos con que nosotros nos identificamos más en nuestra época actual. De hecho, el último santo que canonizó Francisco había vivido en 1400, no sé qué, perdón, pero no tengo ahorita el dato. Entonces sí, efectivamente, la Iglesia, desde mi punto de vista, la Iglesia queda mal, se ve apresurada, se ve con una necesidad de darle a la gente, sobre todo en el caso de Juan Pablo II, que fue un papa pues muy digamos simpático, muy famoso para toda la feligresía, de estarle dando un tipo de personaje, un tipo de personalidad de santo que la gente actualmente requiere, y esa no es, por supuesto, no es la condición de buscar un santo, sino el santo, aparte de la ejemplificabilidad de su vida, pues se requiere que haya sido un personaje que haya aportado muchísimo a la Iglesia en términos históricos. Y yo creo que si por algo a la Iglesia Católica, a pesar de las grandes dificultades en las que se ha visto inmersa, ha subsistido 2000 años, es que justamente la Iglesia sabe esperar, la Iglesia es paciente, la Iglesia no es de épocas, la Iglesia no es de los últimos 100 años o de los últimos 20 años. Entonces ahí hay una gran equivocación desde mi punto de vista de la Iglesia Católica al darle al pueblo lo que ella cree que el pueblo necesita en este momento. Me parece más un movimiento político, un movimiento de tipo político para un poco ganar o sostener adeptos, que realmente una decisión reflexionada, una decisión valorada de las cualidades de Juan Pablo II. Porque Juan Pablo II tiene cualidades para nuestra época, pero no sabemos si las personas dentro de 100, 200 o 300 años van a pensar lo mismo que estamos pensando nosotros. Y el santo es intemporal, la santidad es intemporal. Claro. Porque nosotros no vamos a rechazar ahorita al santo que acaba de canonizar desde 1400 años, sencillamente no lo vamos a hacer. Pero considera, maestro, que esta canonización acallará las críticas por los abusos sexuales. Uno de los exlegionarios, o víctimas de los exlegionarios, José Barba, él considera que con esta canonización se tiende una losa de silencio, que se espera que después de esto no existan las críticas que hasta ahora se han mantenido, incluso por parte de la ONU. No, yo creo que es al contrario, porque por eso ahí el gran error de la Iglesia. Ahorita yo creo que sencillamente se puede decir que Juan Pablo II pudo o conoció o supo de muchos casos de pederastia y podemos decir muy benéficamente que se hizo de la vista gorda o sencillamente los ignoró. Y esto lo digo diciendo muy benéficamente. Después van a venir una serie de burlas, de epítetos, porque va a ser un santo protector de pederastas en todo caso, porque van a estar surgiendo más casos. Y es que ese es el otro problema, que un caso que aún está vigente, que es el caso de la pederastia, de la pederastia en la Iglesia, un tema fuerte, un tema muy importante, quizás el de la mayor magnitud en los últimos 100 años en la Iglesia, aún está vigente, aún se están dando casos, todavía no se tienen conclusiones, es decir, no se le ha dado un carpetazo, por llamémoslo así, histórico a este caso. Entonces van a estar saliendo más datos, va a estar en la boca de todos, y al contrario, porque ahora se va a estar cuestionando directamente a un santo de la Iglesia Católica, no a un personaje muy importante de la Iglesia Católica como podría ser un papa. Y hay una
enorme diferencia entre un personaje importante como el Papa y un santo. Por eso digo que yo creo que quien sale más perjudicada con esta decisión, quien puede inclusive perder credibilidad en sus propios procesos de canonización, es la Iglesia Católica. Creo que no fue una medida muy bien reflexionada. Yo le daría pasar otros 20 años, 25 años, que no es mucho, ni siquiera es tanto. Así es, sí, pero pues como que se dejó llevar por el clamor aquel en el funeral del Papa, aquello de santo súbito. Exactamente, y pensaban que eso le daba presencia a la Iglesia en la sociedad actual, pero yo insisto, los santos de la Iglesia no tienen nada que ver con épocas. Los santos no pertenecen a una época, los santos le pertenecen a toda la Iglesia Católica. Entran en la liturgia de la Iglesia Católica, se les va a rezar, se convierte en una gran institución. Es decir, no son de épocas, no son efímeros, no responden a las necesidades de un grupo de personas. Ahora, el otro problema que para mi gusto es grave es que quienes están decidiendo la canonización de Juan Pablo II son los mismos obispos que él nombró. O sea, yo nombro los obispos que unos años después me van a hacer santo. Eso va en contra de la seriedad, podríamos decirlo así, de la toma de decisiones de la Iglesia Católica. Se está viendo una toma de decisiones muy apresurada, muy de momento, muy de coyuntura, podemos decirlo así. Bien, pues muy ilustrativos sus comentarios. Le agradecemos la gentileza de esta comunicación, maestro Castelán Rueda. Al contrario, muchas gracias, Jaime.